Hola, ¿cómo va? Estamos en el podcast Interpelados del Partido Justicialista Tucumán, en donde siempre invitamos a un compañero, a una compañera, para saber de su vida, de su militancia, de lo que piensa. Hoy con Estela Maris Córdoba, ella es abogada y actualmente es interventora del Instituto Provincial de la Vivienda, también fue legisladora provincial, diputada nacional, pero bueno, vamos a charlar con ella y que nos cuente un poquitito todo su trayecto. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, estoy bien, muy contenta de que me hayan invitado para este podcast que me parece muy lindo, muy novedoso y interesante. Estela, contanos de tus comienzos como militante. Vos, ¿cuándo comenzaste? ¿Cuándo te picó ese bichito por la militancia, por el peronismo? Mira, yo creo que por la militancia me picó el bichito cuando estaba en el último año de secundaria, en una circunstancia muy particular, porque yo he sido adolescente durante el proceso y he ido a un colegio católico, con lo cual he tenido una formación, en este caso, bastante antiperonista. Te diría que nos enseñaban en el libro de historia hasta antes de la llegada del peronismo. Pero creo que hay inquietudes que te surgen de la vida cotidiana, de la vida familiar, y cuando empezamos la materia de instrucción cívica, a mí me gustaba más que cualquier otra. Y cuando salí de la universidad me inscribí en la Facultad de Abogacía, justo coincidía que empezábamos a luchar para que venga la democracia. Estábamos todavía en dictadura. Entonces, en mi primer año de universidad, empecé la militancia política, no en el Partido Justicialista, empecé en la Juventud Intransigente, porque yo admiraba mucho la figura de Oscar Allende, y como te decía hasta ese momento, no tenía idea de lo que había pasado realmente en la historia argentina con el peronismo. A partir de empezar a militar, porque era una efervescencia de militar en cualquier partido político, porque después de tantos años de dictadura era casi como una moda la militancia. Entonces, muchos jóvenes militábamos. Empecé en el Partido Intransigente y cuando me empecé a vincular con la juventud de todos los diferentes partidos, empecé a leer la doctrina de Perón, empecé a leer los libros de Eva Perón y decidí afiliarme al peronismo. Y así empezó mi militancia política. Bien, y de ahí, ¿cómo fue llegar a la intendencia de Las Talitas? Por supuesto que hay un camino que has recorrido, pero primero como interventora, y después como la primera intendenta electa de Las Talitas y la primera mujer intendenta. La verdad que yo pienso que en la vida hay cuestiones que son como de mérito y de oportunidad. A veces se presenta una oportunidad y vos decidís si la tomás o la dejás pasar. Yo era asesora en el bloque de diputados en ese momento. No me acuerdo si ya era una sola la legislatura, me parece que no. No, había dos. Había diputados y senadores. Yo era asesora del bloque de diputados y se había creado el municipio de Las Talitas, la ley de creación del municipio estaba suspendida, y en la época en la que Ramón Ortega era presidente, se hace un acuerdo entre el gobernador y algunos legisladores de la sección oeste para que se ponga en acción, digamos, la ley de municipalización, y había que designar una intervención para transformar la comuna en municipio. Entonces, en ese momento me convocan dos de los legisladores, me envían en una terna. En realidad es todo muy anecdótico porque no era yo la persona que estaba pensado que sea la interventora, sino otras dos compañeras que eran referentes territoriales de cada uno de esos legisladores. Pero como Ramón Ortega era un gobernador un poco especial porque no venía de la política, enviaron una terna en la que yo supuestamente iba de relleno y él decidió designarme a mí.
con el acuerdo de los legisladores, por supuesto. Y ¿Te sorprendió? Sí, enormemente, sí. Porque no era algo que yo había buscado. Yo había aceptado que me pongan en la terna, pero como decía, bueno, porque necesitamos 3 nombres. y la verdad que, bueno, ese ha sido el hecho que me abrió el camino a una vida política mucho más rica, porque a partir de ahí, bueno, fui designada interventora del municipio. Después, a los 2 años y medio, me presenté a la elección y fui la primera intendente de Las Talitas, la primera intendente elegida por el pueblo en Las Talitas. Y bueno, en esa época solo se podía estar un periodo porque no había sido reformada la Constitución. Si me preguntan, ese ha sido para mí ¿Eso qué te queda? ¿Qué el te lugar queda más lindo en el que he estado. O sea, ser intendente ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida política. Hermoso, maravilloso, porque estás en contacto permanente con la gente, porque sos parte del crecimiento de la comunidad, no solamente en obras, sino en, por ejemplo, la organización social. Yo me acuerdo que además de haber hecho muchas obras en esa época, se generaron muchísimas organizaciones sociales de la comunidad. Durante ese periodo, por ejemplo, se formaron 2 clubes de abuelos, centros de jubilados, se formaron muchos centros vecinales, se formaron hasta clubes deportivos. Entonces ha sido una época muy rica y en la que muy rica políticamente, digamos, para mí como militante. Yo estaba plenamente al servicio de esa comunidad todo el tiempo. De hecho, si un viernes me invitaban a un casamiento, el sábado un cumpleaños de 15, estaba muy integrada realmente con la comunidad y ha sido una época muy, muy feliz. Y de ahí saltás, o sea, o pasás para legisladora, después. Sí, de ahí, cuando terminé mi mandato como intendenta, me presenté para ser legisladora. También hay una anécdota que hoy cobra más sentido, digamos, o que se puede interpretar más porque tiene más que ver con el feminismo y con la paridad de género y todo lo que hoy, todo ese espacio que hoy las mujeres colectivamente vamos ganando, y que en ese momento era casi una cuestión de decisiones individuales, digamos. Cuando yo había terminado mi mandato de intendente, cuando estaba terminando mi mandato de intendente, en esa época no había acoples, existía la ley de lemas. Y había sublemas. Entonces era un poco anecdótico que los otros intendentes, que eran mis pares, todos me ofrecían un segundo lugar en la lista por ser mujer. Entonces yo no quise ir en el segundo lugar porque había municipios que eran mucho más pequeños, o sea, tenían muchísima menos cantidad de votantes que Las Talitas, y no había razón política para que yo fuera detrás de un intendente de, por ejemplo, a ver, puedo poner un ejemplo como Tafí del Valle, por ejemplo. Entonces, simplemente por la cantidad de electores, de habitantes. Bueno, y de habitantes. Y entonces yo decidí encabezar mi propio sublema, y bueno, tuve el apoyo de mucha gente y fue mi primer mandato de legisladora, que en realidad era 1999-2003, pero se cortó a mitad de mandato porque en el 2001 fui como candidata a diputada nacional y fui electa diputada nacional. Pero antes de pasar a lo que es nación, vos hablabas de lo que es esta cuestión de género, ¿no? Que las mujeres por ahí a los codazos iban ganando. Sí, claro. ¿Y cómo lo viviste? O sea, ¿cómo viviste esa decisión de decir me largo sola, le hago frente? Porque tal vez claro, es difícil, ¿no? Sí, siempre ha sido difícil. Todavía ser mujer es difícil en la política cuando no sos parte de un esquema familiar del poder, digamos. Es decir, cuando no hay un hombre que te haya dejado el camino abierto, sigue siendo difícil hacerse un espacio. De hecho, creo que muchas mujeres deben pensar lo mismo que yo. Desde la militancia para integrar una lista hasta cualquier otro espacio de poder. Y en ese momento yo creo que eran como
como desafíos individuales de mujeres, de diferentes mujeres que tomaban ese desafío en el ámbito de la política como en otros ámbitos. No había una conciencia colectiva de la discriminación política hacia la mujer o de la falta de igualdad de oportunidades. De hecho, hubo otras mujeres, mucho más importantes que yo, que nos han precedido en la política tucumana, como puede ser, qué sé yo, muchas mujeres que puedo dar nombres propios, como puede ser Oligela Rivas, Teresita de Heredia, no sé, muchas compañeras que vi, la propia Vilma Rivero, que ya no está con nosotros, mujeres que se han abierto su camino solas, digamos, desde una perspectiva personal. Y cuando a mí me tocó ser intendente de Las Talitas, yo no era consciente de que mi lucha tenía, digamos, un otro sentido colectivo, que era la cuestión de ser mujer. Yo me hice consciente de eso cuando, después de ser electos todos los intendentes de esa etapa, en algún artículo periodístico dijo la primera mujer intendente y la única mujer intendente entre los intendentes de los diferentes municipios de Tucumán. Y creo que a partir de ahí empecé a ser más consciente de lo que significaba ser mujer en el ámbito político. Vos hablabas de que aún hoy es difícil hacer política siendo mujer. Sí, claro que sí. ¿Qué falta para lograr esa igualdad? Yo creo que falta que pase hacia adelante la generación que viene por detrás. Creo que la generación que viene por detrás de la mía, que es una generación que hoy ya está, digamos, vigente, si en el colectivo más importante, digamos, de estos últimos años, que ha sido el colectivo feminista, esa generación ya está presente, y esa es la generación que ha logrado, por ejemplo, la legalización del aborto. O sea, que no ha sido una conquista de los partidos políticos tradicionales, ha sido una conquista de una generación que colectivamente tomó una bandera que la hacía sentirse representada de manera transversal. Yo creo que solo nos falta eso, que la generación que viene por detrás de nosotros tome lugares de poder. Volviendo un poco más a la línea de tiempo, nos habíamos quedado con tu candidatura a diputada nacional. ¿Cómo llega esa candidatura? Y esa candidatura también llega de una forma inesperada. Era legisladora y bueno, yo siempre he sido un poco, y todavía lo sigo siendo felizmente, un poco rebelde. Y en esa época nosotros, con dos compañeros, que hoy uno de ellos no está con nosotros y hay otro que ya está más bien como retirado de la parte pública, éramos cuatro compañeros que armamos un bloque disidente dentro del bloque oficialista, que en ese momento era Julio Miranda el gobernador. Y los cuatro compañeros eran Julio Díaz Lozano, Germán Alfaro y Jerónimo Vargas Ignacio. Bueno, nosotros habíamos armado un bloque que bien tenía diferencias con el bloque oficialista, pero tampoco acompañaban. Sí, acompañábamos en las grandes decisiones, planteábamos. Creo que la diferencia había surgido por cómo se distribuían los fondos entre los diferentes municipios, una cosa así, pero no era una diferencia política tan grande. O sea, en general todos nos sentíamos parte del Partido Justicialista y éramos distintas expresiones, pero jamás hubiéramos llegado a lo que se ha llegado en este momento. Año 2000. Año 1999, 2000. Sí, 2000, ponele. Y bueno, en ese momento, cuando se decidió quiénes podían ser los candidatos a diputados, me convocó el gobernador y me dijo que a él le gustaría que yo encabezara la lista de diputados nacionales, y así fue. Y acepté, y siempre pienso igual, que cuando la conducción del partido te asigna un rol, salvo casos muy extraordinarios, hay que aceptar, porque como decía el general, uno no puede estar donde quiere estar, sino donde es necesario.
y bueno, en ese momento, si él había determinado que era necesario eso, yo lo acepté con toda alegría y bueno, y después fui diputada nacional. Y esa época, 2001 ya, un poquito más acá en el tiempo, en esa línea cronológica, fue muy tumultuoso, difícil. Sí. ¿Cómo lo viviste? Y ahora lo vivo lo viví con mucha pasión, lo viví dando en ese momento, poniendo la vida en el proyecto. ¿En qué sentido? Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados, ingresamos el 5 de diciembre del 2001, estábamos en plena crisis, empezaba la crisis del 2001, me tocó los 10 días de los 5 presidentes, porque fue en ese diciembre que renunció de la Rúa. Fue en ese diciembre que hubo toda esa explosión en la Argentina, donde parecía que el país se desintegraba, donde realmente el Congreso sostuvo la democracia con sus autoridades y con su integración. Me refiero fundamentalmente al peronismo, pero también a todos los partidos políticos, fundamentalmente el peronismo y el radicalismo, pero creo que, no sé si la historia le va a reconocer al peronismo el rol de gobernabilidad y estabilidad, de sostener la democracia durante esa etapa, porque la obligación de gobernar era del radicalismo, que ya tenía un vicepresidente que había abandonado el cargo, que era Chacho Álvarez. Ustedes se acuerdan que renunció con toda aquella crisis de la Banelco y de los supuestos sobornos en el Senado, y tenía un presidente débil, que no supo reaccionar y que se fue huyó prácticamente en el helicóptero de la Casa de Gobierno. Entonces, en realidad, nosotros nos hicimos cargo de sostener la gobernabilidad y la democracia en la Argentina. Y creo que hicimos una gran contribución a la historia, sosteniendo la democracia, no dando lugar para ningún otro tipo de situaciones, para ninguna situación de facto, me refiero, como la que ya habíamos vivido. O sea que creo que lo positivo de eso es que alguna lección en conjunto aprendimos los argentinos después de la dictadura. Y fueron momentos difíciles, fundantes también, porque todos creo que éramos conscientes de que veníamos de la dictadura, el fracaso del alfonsinismo, el no peronismo de Carlos Menem, del cual nos teníamos que hacer cargo, y de todas sus políticas neoliberales que hicieron eclosión durante el desgobierno de la Rúa. Entonces fue un momento fundacional, porque todos éramos, creo que la mayoría de los dirigentes del peronismo de todos los niveles éramos conscientes de que hacía falta cambiar el rumbo de la política de Estado, fundamentalmente de la política económica, pero de toda la política de Estado, para orientarnos hacia otro modelo de país. De ahí, después de esa etapa, abre la puerta, según algunos autores, adelanta la llegada de uno de quien tenemos acá, que ya vamos a hablar después de él en particular, pero una etapa también especial para vos, ¿no? La llegada del kirchnerismo y cómo viviste eso, cómo fue tu acercamiento. Y la verdad que es una etapa muy linda para mí también. A ver, yo siempre digo que la etapa de intendente de Las Talitas fue la más linda, pero cuando pienso en ese momento también pienso que esta fue una etapa hermosa. Hermosa por muchos motivos que han confluido en mi vida en ese momento. Yo ingresé el 5 de diciembre del 2001 a la Cámara de Diputados, y a fines de enero me enteré que estaba embarazada. Entonces confluyó, yo ya estaba en contacto con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner en ese momento. Yo la había invitado a ella en el año 98 a dar una charla sobre los hielos continentales en la Facultad de Derecho. Así que ya estaba en contacto con el pre-kirchnerismo, digamos. Entonces confluyó todo eso, el empezar un proyecto político para impulsarlo a Néstor Kirchner, que originalmente los militantes de la corriente
teníamos previsto junto con Néstor Kirchner que él iba a ser un referente que íbamos a generar en el 2003 para que se postule a la presidencia en el 2007. Después los tiempos se aceleraron, la decisión de Eduardo Duhalde de apoyarlo, ya cuando Eduardo Duhalde era presidente de la Nación, puso, digamos, el fiel de la balanza mucho más a favor de Néstor y fue presidente en el 2003. Y además eso está, digamos, concurre con mi maternidad, con el hecho de tener a mi hija amamantándola en las bambalinas del Congreso, con muchas circunstancias muy digamos caras para mi vida, ¿no? Muchas circunstancias importantes. Paula, que es mi hija que hoy tiene casi 19 años, quizá de aquella época la debo tener en muchas fotos que la llevaban otros dirigentes sociales acá en los hombros en alguna marcha. Qué interesante, mira, te robo una palabra porque dijiste cara. O sea, a veces sale caro para un dirigente que deja muchas cosas por la política, y siendo realista también las mujeres, y más en esa época tal vez era más caro, ¿no? Dejabas más, dejaste mucho por la política. Dejé mucho. Dejé yo en el proyecto político al que nos convocaron Néstor y Cristina. Dejé mi vida, durante 12 años dejé mi vida porque mi vida estaba al servicio de ese proyecto político, porque además durante esa etapa siempre me han tocado responsabilidades importantes y que generaban, digamos, una responsabilidad extra a la de ser diputado. Durante los primeros años he sido presidenta de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, que es una comisión conformada por diputados y senadores y que es una de las más importantes del Congreso. Esa fue otra responsabilidad que cuando me tocó, yo antes de ser presidenta de la comisión nunca me imaginaba que era una comisión tan importante. Y después, en los últimos años de diputada, fui la representante de la Cámara del bloque de diputados justicialistas de la Nación en el Consejo Asesor de la Magistratura. Así que siempre he tenido responsabilidades extras de peso, y eso implicaba también estar más tiempo en Buenos Aires y estar menos tiempo en la provincia, lo cual para mí ha generado dos cosas. Un esfuerzo extra también importante de mi familia por mis ausencias, y también un sacrificio o una cesión, digamos, de protagonismo de la militancia que me acompañaba. Es decir, perdimos espacio político en la provincia porque tenía una gran responsabilidad para cumplir en la Nación. Igual no me arrepiento para nada porque, como lo digo siempre, cada voto que yo he ido a otorgar cuando aprobábamos una ley, durante toda esa etapa, siempre ha sido en favor de las grandes mayorías populares. Así que para mí es una etapa riquísima de mi vida. Y te traigo ya un poquito más aquí a coyuntura. ¿Cómo ves este gobierno nacional? ¿Cómo crees que están siendo? Toca hacer años de venir del macrismo y toca una pandemia, entonces a veces es difícil poder... Y es un gobierno nacional muy valiente, muy sacrificado, muy expuesto y muy firme. Digo por qué muy valiente, porque, y bueno, vos como muchas veces lo dice el presidente, yo había soñado con determinado programa para este país porque era consciente de cómo lo había dejado Macri en la destrucción económica, social, los índices de pobreza. Recordemos también un poquito de cómo encontró Macri el país y cómo lo dejó. Si uno piensa hoy ya
casi que nos hemos acostumbrado como con anestesia a lo que ha sido el aumento de las tarifas. Pero recordemos la diferencia entre las tarifas que pagaba una persona durante el último gobierno de Cristina Kirchner y las que empezó a pagar durante la etapa de Macri. Entonces, un modelo de Macri que apostó absolutamente a lo contrario, es decir, el modelo de Néstor y Cristina apostó siempre al trabajo y a la producción, el de él a la especulación financiera, a la fuga de divisas, a lo más parecido a lo que fue el programa económico de la dictadura militar, al endeudamiento de los argentinos por generaciones. Entonces, cuando Alberto Fernández iba a asumir la presidencia, junto con Cristina como vicepresidenta, tenía un programa pensado seguramente, como lo había manifestado, para la producción, el empleo y el despegue de la Argentina. Y en ese momento llegó la pandemia. Y la pandemia obligó a poner la prioridad de los presupuestos en el cuidado de la salud. Pero también, además de haber hecho una enorme inversión en salud pública para que a ningún argentino le falte una cama, un remedio y hoy felizmente una vacuna, también el Estado ha tenido que estar presente, muy presente, al lado de los sectores productivos que han ido perdiendo capacidad por efecto de la pandemia. Es decir, por la crisis económica a la crisis económica que había dejado Macri se le sumó los efectos de la pandemia, de muchos sectores económicos que han dejado, o productivos que han dejado de trabajar, que han tenido que cerrar sus puertas temporalmente, y siempre el gobierno ha estado presente, siempre ha estado presente con un subsidio, con un acompañamiento, con una exención impositiva. Entonces, creo que por eso es un gobierno muy valiente y muy sacrificado, y también muy expuesto. Porque cualquier error que se produce en pandemia, la oposición, que no ha tenido otra cosa que hacer que tener esa actitud como de carroñero, digamos, del que está buscando en la miseria, cualquier error del gobierno lo magnifica. En realidad creo que se han hecho ingentes esfuerzos para atravesar la pandemia, evitando mayores dolores a los argentinos. No me quiero imaginar lo que hubiese sido de la Argentina si en pandemia nos hubiese tocado un presidente como Macri, que sería como Bolsonaro en Brasil. Entonces, creo que el gobierno nacional ha hecho todos los esfuerzos que ha podido y que han dado resultados para que podamos atravesar la pandemia con la salud pública como prioridad. Además, también se está viendo en este último año una gran cantidad de firmas de convenios para reactivar la obra pública. De hecho, en Tucumán, después de muchísimos años de desinversión, vamos a hacer 3.600 viviendas, y si ustedes lo miran con detenimiento, hay empresas como la SAT que venían en una situación bastante difícil, que están haciendo un recambio de las cañerías de agua en todo Tucumán. Hay obras en muchas comunas, hay obras viales, hay obras como la autopista a las termas, por ejemplo, que son obras importantísimas para Tucumán y que se están programando y se están firmando convenios y se están proyectando para realizarse aún en medio de la pandemia. Así que a mí me parece que si lo tengo que caracterizar al gobierno nacional es eso. Excelente. Valiente y sacrificado. Para terminar, nosotros en Interpelados podríamos estar horas hablando aquí sobre política, lo mismo nos pasa siempre en todos los podcasts, pero nosotros tenemos acá 3 imágenes y en un ping-pong cortito de 2, 3 palabras, ¿qué es para vos, cómo se define o cómo definís Eva Duarte de Perón? Inigualable. Eso para mí sería la palabra, inigualable, inolvidable, no hay dos como ella. Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón me parece que es un visionario, un hombre político, muy difícil de encontrar otro que haga un paralelo con él, que tenía una visión que iba no más allá de un quinquenio, más allá de una generación. Así que me parece un gran visionario y un estadista. Y por último, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner me parece primero un gran militante,
un estadista, un gran estadista y un hombre con una convicción política que no hacía concesiones acerca de lo que quería como objetivo para el conjunto. Yo me acuerdo mucho de Néstor Kirchner porque ha sido una persona muy cercana y él cumplió, si ustedes leen el discurso de él de apertura de sesiones cuando asumió la presidencia, cumplió con cada uno de los puntos que había comprometido y esa coherencia política es envidiable. Gracias por venir, Estela. Gracias a ustedes. Esto fue Interpelados, el podcast del Partido Justicialista Tucumán, de idea y producción de todo el equipo de prensa y comunicación del partido. Gracias.